por las buenas siempre, la la la, por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias. Un saludo para todos los que a esta hora nos escuchan en la emisora Minuto de Dios y a los que se conectan a través de las redes sociales. Comenzamos nuestro programa Por las Buenas Siempre, un programa del proyecto Buen Trato de la Arquidiócesis de Medellín, donde proporcionamos herramientas a las familias y junto con expertos invitados dialogamos en torno a temáticas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Un saludo muy especial a todos los presentes e invitados que nos acompañan hoy en nuestra mesa de trabajo. Me presento, Deicalicet Russo, profesional en gestión humana y asesora de proyectos de la Arquidiócesis de Medellín. Bienvenido y doy la palabra a nuestro invitado especial. Hola, ¿qué tal? Muy feliz de estar acá con ustedes en este programa radial. Mi nombre es Adrián Echeverry Gómez, yo soy psicólogo y hago parte del proyecto Buen Trato a niños, niñas y adolescentes desde la parte formativa. Así que muchas gracias por este espacio. Bueno, hola a todos, bienvenidos a todos los que se encuentran en redes sociales y un saludo muy especial a los que nos escuchan a esta hora de la noche a través de la emisora Minuto de Dios. Les recuerdo que realizamos este programa cada martes y lo compartimos en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Por eso y para que sigamos conectados, los invito a que nos sigan como @buentratoNNA, para que interactúen con todos nuestros contenidos y formaciones que preparamos para ustedes, en especial en este mes del Día del Niño. También tengan presente que resolveremos todas las dudas que surjan de este programa acerca del mundo digital en los comentarios en redes sociales. Pero entonces, antes de iniciar con el tema de hoy, escuchemos esta noticia relacionada al mundo digital y las prácticas responsables. Los niños convertidos en consumidores digitales sin derechos reconocidos. Cuando una persona cumple la mayoría de edad, ya tiene almacenada en la red información muy específica de cosas que les gusta, su estado mental o preferencias sexuales, datos que se recolectaron cuando eran niños y usaban Internet. Esta información quedó registrada con fines comerciales sin consentimiento y obviando sus derechos en la navegación. El Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha emitido la primera guía jurídica sobre los derechos de los menores en el mundo digital. Esta deja claro que el uso de los datos personales debe ser reglamentado. Los niños sufren de formas de violencia en el mundo digital y en especial a nivel comercial. Cuando el niño es visto como consumidor, es víctima de prácticas que le roban su identidad y lo exponen a un ecosistema donde hay hipersexualización. Desde África hasta Europa se recogieron opiniones a más de 700 niños y adolescentes de todas las regiones del mundo sobre el uso de Internet y sus temores al respecto. Y a pesar de no usarlo con la misma frecuencia en todos los países, sus preocupaciones eran similares: el miedo a contenidos violentos, la geolocalización, revelar su identidad o a ser secuestrados por un predador sexual. Los propios niños también temían ser víctimas de acoso, de sexting y de presión sexual. Las redes sociales son espacios donde la violencia se hace visible a través de juegos o desafíos peligrosos que grupos de jóvenes se lanzan entre sí. Los niños se encuentran indefensos frente a todos estos abusos porque ningún país cuenta con una legislación que dicte protección en la seguridad digital desde el sector privado, donde a su vez se empoderan del mundo digital. La no existencia límite de tiempo para almacenar información hace que los jóvenes tengan problemas a futuro a la hora de conseguir empleo por tener expuesta toda su vida personal. El Comité de la ONU sostiene que los estados deben ser los responsables de la recolección de datos y no dejarlo al sector privado, y que tanto los niños como los padres deben tener la posibilidad de acceder y borrar en todo momento sus datos almacenados. Además, debe existir un órgano regulador que vigile con autoridad para interpelar a las empresas por sus contenidos y recibir las quejas de los usuarios. Y por otro lado, si se fijan normas contra las prácticas abusivas, se hará un gran paso al crear mecanismos para que las víctimas puedan obtener una reparación y tengan formaciones sobre los peligros en Internet. Esta fue una opinión tomada del diario El Heraldo en su sección de noticias de sociedad. Entonces me gustaría mucho que pudiéramos hablar al respecto con nuestro invitado del día, que es el formador del proyecto Adrián, que nos hables un poquito, bueno, además de saber pues que tenemos muchos peligros en la red,
Además de todo eso, ¿cuáles podrían ser también pues, las potencialidades que tienen las redes y los medios tecnológicos, teniendo en cuenta también a los niños? Entonces, ¿qué tal si empezamos como con tu opinión el día de hoy? Muchas gracias, Carolina. Pues sí, muy importante la noticia que se comparte desde este portal web y que justamente nos habla de la importancia de empezar a normativizar el uso de las redes digitales, que esta interacción que tienen los niños, niñas y adolescentes, como lo vamos a hablar en este programa, pues vemos hoy como una gran cantidad de personas, específicamente los menores de edad, utilizan casi que todo el tiempo, casi que todo el día las redes digitales, ¿cierto? Y no solamente me refiero a las redes sociales que más conocemos y que seguramente muchos tenemos, pero también me refiero a las plataformas virtuales que actualmente están utilizando los colegios para educar, ¿cierto? Que en eso hablaremos un poquito más específicamente ahorita. Pero me parece importante que resaltemos que en esa noticia el Comité de Derechos del Niño de la ONU y también un llamado que ya ha hecho hace mucho rato la UNICEF en un informe que sacó en el 2017 sobre los niños frente al mundo digital, se hace un llamado muy fuerte a todos los estados, ¿cierto? A todos los estados que hacen parte de la ONU para que empiecen a normativizar, empiecen a proteger desde el ámbito jurídico, por supuesto, los estados como principales garantes de los derechos de los niños, para que hablemos de derechos digitales, ¿cierto? Para que hablemos de derechos de privacidad, para que hagamos conciencia no solamente con los niños, sino con esos cuidadores, ¿cierto? Recordemos que el cuidado de los niños es responsabilidad, más bien corresponsabilidad de todos los adultos, para que también entonces esos cuidadores conozcan de derechos digitales, ¿cierto? ¿Cuáles son esas leyes que pueden proteger esa interacción digital? Pero como bien lo decía la noticia Carolina, los niños están expuestos a un montón de riesgos, ¿cierto? Que ahorita vamos a detallarlos un poquito más. Me parece que lo que tú apuntas como potencialidad es justamente lo que quiere hacer el Comité de Derechos de la ONU, Comité de Derechos del Niño de la ONU, perdón, y UNICEF, por supuesto, también, al decir tienen que proteger a los niños, porque se están viendo expuestos a un montón de contenidos y de prácticas que para ellos son perjudiciales y que ya venimos hablando también hace mucho tiempo en temas de maltrato y abuso sexual infantil. Hoy para los acosadores y abusadores sexuales, pues es un gran regalazo el tema de las redes sociales, ¿cierto? Porque pueden acceder a contactar, a visualizar y a manejar un montón de contenidos que los niños y niñas están subiendo constantemente y que poco o nada hasta ahora se tiene regulado. Ahora, justamente con la pandemia, pues es muy importante que se visualice la necesidad de empezar a normativizar sobre esto y a cambiar leyes. En Colombia tenemos algunas leyes como la 1581 que nos protege la información y los datos personales, pero digamos que hay muchas leyes que están desactualizadas porque en ese momento no estaban las dinámicas digitales que tenemos hoy con el mundo digital, mucho más ahora con el tema de la pandemia. Así que me parece importante, Carolina, que veamos que esa es una gran potencialidad, el hecho de que los estados, por decirlo así, se pellizquen y que empecemos a ver toda la sociedad de que tenemos que empezar a generar normas, que tenemos que empezar a generar actos también de protección para esos derechos de los niños, pero en los entornos digitales. Yo quisiera resaltar esa parte de la noticia donde dice que los niños van a tener desde que empiezan a usar Internet todos los datos recopilados. Eh, Muchas veces nosotros en la adolescencia o en la infancia hicimos muchas cosas que en este momento pues ahora maduramos, crecimos, pero qué grave es que esos datos no se puedan borrar nunca y que de pronto eso nos llegue a afectar a futuro. No sé qué opina Erika al respecto. Yo pienso que es también lo que nos ha llevado el tema de la tecnología y el tema del acceso al Internet a darnos cuenta de ese mundo y esa realidad, porque anteriormente nadie pensaba en eso, o sea, uno simplemente accedía y nos parecía un juego, nos parecía divertido poder ingresar, poder tener acceso, pero sin tener el riesgo y el compromiso que hay hoy en día en este tipo de redes. Y cada día va a ser más compleja la situación, cada día la tecnología va avanzando y nos van a seguir mostrando herramientas que a lo mejor para en su momento los jóvenes y los niños de ese punto, en ese momento en el que se encuentren, van a ser como la realidad pues de su vida y como el boom, ¿cierto? Pero también cómo eso va a seguir afectando no solamente al adulto, sino también especialmente el cuidado y la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahí con eso
que menciona Deika me parece importante y con lo que apunta Carolina, eso tiene nombre propio y es el tema de la huella digital, ¿cierto? Que lo acaban de comentar y el tema de que tocaba la noticia y que tenemos que comprender que cualquier usuario que esté registrado en cualquier red social, cualquier tipo de interacción, información que se haya subido, foto, video, ese me gusta, ese compartir, ese me encanta que usted le dio esa foto hace 5 o 10 años, está almacenado, ¿cierto? Está almacenado como un historial que cada usuario tenemos en el mundo digital en una cosa que se llama la Big Data, ¿cierto? Un asunto que es como una memoria muy grande digital de redes que cada vez crecen más y que justamente ahí está almacenada toda nuestra información. ¿Quién puede acceder a esa información? ¿Cierto? ¿Cómo se protege esa información? Son preguntas que nos van quedando, pero que debemos comprender que nada de lo que hacemos nosotros en el mundo digital pasa al olvido, muy diferente a como nosotros lo haríamos en la vida real. Usted va una tarde a comer con su familia, a la heladería, y van todo muy rico y por la noche se van a dormir y esa experiencia dejó de tomar existencia, salvo en la memoria de cada uno de los que comieron ese helado, ¿cierto? Pero diferente es cuando usted va a interactuar, a compartir una foto, eso queda registrado en esa gran memoria digital que se llama la Big Data, por ende no pasa al olvido, ¿cierto? Antes no éramos tan conscientes de eso como lo decía Deika, porque nos parecía muy divertido subir fotos y videos y todo era muy lindo en el auge de Facebook en 2004 cuando salió, pero ahora estamos siendo conscientes de, bueno, quién está manejando esa información, para qué almacenada toda esa información. Ya que estamos hablando de información de niños, niñas y adolescentes, pues imagínense entonces que es mucho más delicado y mucho más serio el asunto de la huella digital. Lo triste de Cami, Adri y Carito es que pienso que en el mundo en que los padres se mueven actualmente, que prácticamente están más tiempo fuera de casa, en el trabajo, se despreocupan un poco de la situación que viven sus hijos en casa o en sus colegios, y eso da muestra de que pues, por esa misma falta o ausencia de ellos en casa, los niños tienen más libertad y más acceso a cualquier tipo de páginas que puede ser perjudicial para ellos. Entonces es el cuidado de pronto también de los padres en este momento, sabiendo ya las consecuencias también de lo que acontece frente al mundo del Internet, lo que pueden también ayudarse ellos a través de todo este tipo de conferencias que encontramos también en el medio y que nos permiten a nosotros como padres estar atentos a todas estas realidades. Bueno, y seguimos con nuestro momento de la voz pop. Para el proyecto Buen Trato es muy importante saber por las buenas siempre cuál es la opinión de las personas en las calles con respecto al tema del día. Y la pregunta que hicimos fue, ¿cómo orienta usted a sus niños a cargo frente al uso de dispositivos móviles? Escuchemos atentamente a ver qué nos dicen las personas en las calles. Pienso que el uso de dispositivos móviles para los niños no es conveniente, pues ellos pueden ingresar a páginas no aptas para niños. Se debe de limitar el uso de estos elementos para los menores de edad. Yo acompaño a mi hija de una manera responsable, viendo el contenido pues que está observando. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, yo le hablo de esa situación, le explico el motivo de por qué están colocando ese mensaje y eso para que ella entienda el valor importante de qué es lo que es ver en el celular una imagen o una información. Yo diría que ellos no deben de abusar pues de una manera obsesiva tanto con los celulares, porque eso es muy dañino para ellos. Bueno, yo pienso que a los niños no se les debe dar dispositivos móviles y que tratar como de direccionarlos a otro tipo de cosas como el arte, la música, como otro tipo de entretenimiento, juegos, etcétera. No estoy de acuerdo con que los niños tengan acceso a los dispositivos móviles sin acompañamiento de una persona adulta, teniendo en cuenta que hay edades que los niños no sabrían manejar, darle un buen manejo a ese dispositivo. Bueno, es muy peculiar porque en las respuestas que nos dieron las personas en las calles,
De 5 personas, 4 dijeron que no estaban de acuerdo con que sus hijos usen celulares ni dispositivos móviles ni ningún medio digital, que prefieren que salgan al aire libre, que usen pues como, no sé, pues que hagan uso del arte, de los deportes, de otro tipo de entretenimiento. Solo hubo una persona que fue la última, que se refiere a que, bueno, él acompaña a su hija y le explica cuáles son los mensajes que se está encontrando en Internet. No, pues no la deja sola si se encuentra, digamos, frente a un contenido que no entiende o que es perjudicial para ella. A mí me gustaría que habláramos un poquito, eh, Adrián, de esto que ese fenómeno también que pasa con los padres que ya simplemente sienten que los hijos no deben usar los dispositivos a pesar de que, bueno, sabemos que es lo ideal y que estamos en pandemia y que finalmente nos tocó a todos, ya no podemos hacer uso de la regla que teníamos, pues idealmente antes de los 12 años, sino que pues se volvió una necesidad. Entonces, ¿qué opinas tú de que los padres estén como un poco tan en contra de que los hijos usen esto y también de la persona que dice que los debe acompañar? Claro, Carolina, pues es muy particular la respuesta de las personas y ese asunto que tú resaltas de que 4 de sus 5 papás hayan respondido que no les gusta nada que utilicen los dispositivos sus hijos, pues responde justamente a algo que es una reacción natural dentro de las personas frente al mundo digital, ¿cierto? Podríamos decir que tenemos 2 tipos de padres o de cuidadores que están en 2 polos distintos. Por un lado, están los que prohíben absolutamente el uso de las redes sociales para sus hijos, los que no están de acuerdo con nada del mundo digital, los que no están de acuerdo con el uso de los dispositivos móviles, aún así ellos los utilicen, ¿cierto? Porque piensan que todo lo que va a estar a través de las pantallas entonces es perjudicial, va a generar daños, va a generar riesgos, así no los conozcan a profundidad, pero se quedan solamente en la reacción de no, ¿cierto? No vamos a utilizar dispositivos móviles y eso puede tener ciertas consecuencias que ya les voy a comentar. Por el otro lado tenemos a los papás que lo permiten todo, ¿cierto? Por un lado tenemos entonces a los que prohíben y por el otro lado tenemos a los que lo permiten todo. Yo diría, Carolina, que es importante ver que en esta época en la que estamos, justamente en una época todavía de pandemia, aislados socialmente, el mundo digital no se ha vuelto una opción, se ha vuelto una necesidad. El mundo de las plataformas virtuales y digitales, por asuntos laborales, por asuntos educativos, por necesidades comunicativas también y de socialización, especialmente para los niños, niñas y adolescentes, se han vuelto una necesidad. Así que tú hablabas de la regla 36912 que nos recomendaba la Sociedad Pediátrica Francesa y que nos decía justamente que antes de los 6 años, por ejemplo, pues nada de uso de las pantallas porque genera muchos daños. Eso sigue siendo cierto. Hay un montón de estudios que nos hablan de la parte de cómo las pantallas pueden afectar toda la parte neurobiológica en pleno desarrollo y crecimiento de los niños y niñas. Ahora, hoy no podemos obviar el mundo de lo digital. Así que aquellos papás que justamente siguen quizá en la posición de que no se puede utilizar el mundo de lo digital, pues hay que repensarse justamente esto porque los chicos en sus casas lo tienen que utilizar, por ejemplo, para estudiar casi que todo el día. Los chicos en sus casas y las chicas en sus casas los tienen que utilizar porque ya están obviamente con necesidades de socialización, porque no pueden ir al colegio, no pueden ir a jugar al parque, no pueden hacer un montón de cosas que, por ejemplo, para los adolescentes es fundamental. Y es el grupo de amigos, ¿cierto? Para los adolescentes ya los papás empiezan a tomar un segundo lugar y el mundo social empieza a tomar más protagonismo para ellos y ellas. Así que tenemos que justamente empezar a orientar a aquellos papás, mamás que nos están escuchando en este programa radial. Es importante, papás, que reconozcamos la gran importancia de saber manejar responsablemente el mundo de lo digital. Por eso este programa del día se llama Mundo Digital, práctica responsable, ¿cierto? No podemos dejar solamente en el mundo del olvido o satanizar el mundo de lo digital porque va a ser más perjudicial. Sería como negar que el coronavirus existe, ¿cierto? Sería como negar que la vacuna para el coronavirus es efectiva. Tenemos que hacer todo lo contrario, no podemos dejar este tema de lo digital al lado, porque todos estamos interactuando en este momento con ese mundo digital en mayor o en menor medida. Tenemos justamente que aprender a conocerlo para que podamos aprender a cómo utilizarlo responsablemente. Primero los adultos, primero esos cuidadores que, por ejemplo, participaron en la Vox Pop, para ellos justamente ser ejemplo y poder compartir una guía, una orientación
de un uso responsable con los niños, niñas y adolescentes. Así que eso es fundamental, Carolina, que veamos y que los cuidadores que nos están escuchando podamos visualizar que es necesario justamente tener este tema de lo digital como algo importante en nuestras vidas en este momento y que no podemos omitir o simplemente prohibir, porque eso va a tener muchas más consecuencias negativas para nuestros chicos. Tenemos que conocer para poder usar de manera responsable. Claro que sí, muchas gracias. De ahí la importancia de lo que tú dices, informarnos y definitivamente acompañar, porque los niños no pueden exponerse solos a esto. ¿Qué opina Deika al respecto de la Vox Pop? Totalmente de acuerdo con todo lo que nos compartía nuestro compañero Adrián. Realmente a los hijos hay que acompañarlos. Yo creo que el proceso más importante y la prioridad que tenemos como padres de familia es acompañar a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, porque están expuestos a muchas inseguridades, muchas amenazas en este medio. Si lo tenemos en la calle, ahora lo tenemos hasta en nuestra propia casa. Entonces, considero muy importante que los padres estén frente a ese acompañamiento y a la explicación, porque a veces los niños ni siquiera entienden el por qué el papá les prohíbe, pero pienso que una de nuestras tareas también es explicarles los motivos por los cuales no pueden acceder a ese tipo de páginas o ese tipo de navegación que no es apropiada para ellos. Gracias, de muy importante acotación de explicarle a los niños, no es sí porque sí, cierto, sino que ellos pueden entender y escuchar nuestros argumentos. Bueno, yo les quiero recordar que nuestro tema del día es el mundo digital y sus prácticas responsables. Los teóricos del siglo XXI tienen conceptos como posmodernidad, hipermodernidad, modernidad líquida y muchas formas de conceptualizar las formas de vida del ser humano de hoy, porque lo cierto es que la diferencia entre nosotros y las personas de hace 100 años es súper abismal y esta brecha se caracteriza mucho por el desarrollo tecnológico que tenemos tan grande, sin precedentes. Entonces, lo cierto es que como nunca habíamos estado tan conectados como hoy, gracias a los avances de Internet y en este caso también por la pandemia, tenemos a nuestro invitado formador, Adrián Echeverry, el día de hoy, para que nos cuente un poco también cómo ha sido ese impacto en nuestras vidas de esta super tecnología, la responsabilidad también que tenemos con esta nueva realidad. Entonces, ¿qué tal si comenzamos con la siguiente pregunta y es, ¿qué entendemos por mundo digital y cuáles son como esas prácticas que tenemos en relación con el mundo digital? Así es, Carolina, pues como para empezar entonces con este tema que ya venimos comentando, podemos entender ese mundo digital como ese entorno o ese espacio etéreo, ¿cierto? No físico que tenemos todos acceso a través de sus dispositivos electrónicos, bien sean móviles o bien sean estáticos como los computadores, que todavía muchas personas tendrán en sus casas, computadores de mesa, no los portátiles, y que justamente el mundo de las pantallas, esos dispositivos electrónicos nos permiten acceder a toda una cantidad de plataformas, sitios y un montón de redes informáticas que conectan todo el planeta Tierra, ¿cierto? Es lo que podríamos llamar a grosso modo el mundo de lo digital, un mundo que tú no puedes tocar, un mundo que tú no puedes asir en tus manos particularmente, salvo el computador o el celular que tengas en tus manos, y eso te permite acceder a todo mundo, un entorno, ¿cierto? Una vida social que por ahí un autor llama casi que como un nuevo mundo, ¿cierto? Que está allí con parques, con sitios de socialización, con eventos, con personas caminando en medios de datos, en medios de redes digitales y que permite justamente que hablemos de un mundo y de una sociedad digital, ¿cierto? Como lo decía Carolina, ese concepto, esos nuevos conceptos que los autores como Simon Bauman empiezan a hablar de sociedad líquida, ¿cierto? Pues hay un montón de asuntos líquidos que podríamos definir dentro del mundo digital, porque podríamos decir tenemos acceso a todo, pero también a nada, por así decirlo, y muchas veces nos vemos tan sobreestimulados de un montón de asuntos que podemos aprender, ¿cierto? Un montón de información que tenemos en lo digital, pero eso muchas veces termina siendo un mar que tú no puedes abarcar con tus manos, ¿cierto? Como el océano, que es un montón de agua, pero tú puedes solamente sacar una coquita con un pocillito que tengas o lo sumo un balde. Así que el mundo digital es importante reconocer allí dos conceptos adicionales al mundo digital para que comprendamos un poco más qué es esto. Es el concepto de nativos digitales
y brecha digital, que también ahorita Carolina lo comentaba un poco. Cuando entendemos nativos digitales, entendemos que son personas que desde su nacimiento han estado expuestas, ¿cierto?, a los dispositivos electrónicos que permiten el acceso a la virtualidad y lo digital. Es decir, estamos hablando de las personas nacidas más o menos desde desde los años 90 hacia acá, ¿cierto? Los que llamamos como los millennials también, y la generación Z, que son los nacidos del 2001 hacia adelante. Son chicos, chicas que han estado desde su nacimiento expuestos a las redes sociales, han estado expuestos a los computadores, han estado expuestos a las tablets, ¿cierto? A las pantallas de los televisores, y que por eso los llamamos nativos digitales, ¿cierto? Eso no quiere decir que sean personas que sepan utilizar responsablemente el mundo de lo digital, ¿cierto? Todo lo contrario, se les debe orientar para que lo sepan utilizar, pero a eso nos referimos con nativos digitales, y con brecha digital nos referimos justamente a un espacio de diferenciación que tiene muchos sectores de la sociedad y donde hablamos de poca accesibilidad al mundo de lo digital. Muchas veces damos por sentado de que todos y todas las personas tenemos acceso a ver un video en YouTube, ¿cierto? Que tenemos todos y todas celulares, pero esto no responde a la realidad de nuestra sociedad colombiana, por ejemplo, o de nuestra sociedad, de nuestra realidad mundial. Por ejemplo, no todas las personas tienen computador, porque en la zona donde viven, que es una zona rural, no llega, por ejemplo, la señal de internet, o porque simplemente en mi casa no tenemos recursos socioeconómicos para comprar un celular o para pagar un servicio de internet. Ahora, esta es una de las razones para que esa brecha digital se amplíe más. Unos sí pueden, pero otros no pueden. Y otra de las razones para que la brecha digital se amplíe mucho más es que muchas personas no saben utilizar el mundo de lo digital, ¿cierto? Cuando hablamos de personas nacidas en el siglo pasado, aquellos abuelos, papás, mamás que seguramente nos estén escuchando y que son aquellos que dicen: yo no sé coger nada de esos aparatos, mijo, ¿cierto? Yo no sé coger nada de eso, yo no sé, yo como soy de brutico, yo no sé manejar nada de eso. Es totalmente entendible si comprendemos que ellos y ellos no estuvieran expuestos a el mundo de las pantallas, porque en su momento a lo sumo había un radio, existía el periódico, existía el televisor, de ese viejito pues de caja grande, todo gordo, y ya, no existía nada más. Claro, es comprensible entonces que no tengan las competencias para saber, por ejemplo, herramientas de seguridad en el mundo digital, o poner un video, o elaborar un documento en Word, ¿cierto? Todo lo que implica el mundo de lo digital. Así que importante que reconozcamos brecha digital, nativos digitales, y cómo todo esto va haciendo una realidad en la forma en la que interactuamos nosotros, que es una forma también muy distinta a cómo interactuamos los adultos, a cómo interactuamos los niños, qué funciones hacemos en lo digital, pero el caso es que hay que comprender que el mundo de lo digital cada vez hace parte más de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias a nuestro invitado. Y queremos hacer la siguiente pregunta, antes enfocándola frente a esta realidad que la pandemia nos ha llevado, y que yo creo que ha sido un revolcón para todos, especialmente para los padres con relación a sus hijos. Y la pregunta es: ¿cómo ha cambiado el uso de los medios en pandemia, específicamente en niños, niñas y adolescentes? Claro que sí, es importante que reconozcamos entonces que si bien el auge de las redes sociales y lo digital ha tomado mucha importancia desde principios de este siglo XXI hasta el año actual 2021, pues es importante que reconozcamos que por la pandemia, pues ese incremento se ha dado de manera exorbitante. Antes, según estadísticas y según cifras, antes de la pandemia, las personas utilizaban un promedio, digamos, de 4.5 horas, 3 horas más o menos, el mundo de lo digital, ¿cierto? Acceder a la internet. Hoy, según un estudio que realizó el año pasado la empresa Tigo de Comunicaciones y Tendencias Internacionales, pues nos habla de que justamente los niños han pasado de estar de 3 horas conectadas diariamente a 5 horas conectados diariamente en el mundo de lo digital, y los adolescentes pasaron de 5 a 7 horas conectados en lo digital. Ahora, comprendiendo esto, como que se hizo una encuesta con un muestreo poblacional de personas que tenían acceso a lo digital, es decir, que allí la brecha digital no estaba, pero comprender que esto hace parte también de una pequeña muestra, ¿cierto? Que si comprendemos que el panorama es mucho más global, pues cada una de nuestras casas podremos comprender y evidenciar de primera mano
que cada vez utilizamos más el mundo de lo digital, ¿cierto? Porque por la pandemia, la única forma de informarnos de lo que pasaba, por ejemplo, los niveles de contagio era por el televisor, por el celular y por el computador o por la tableta o por cualquier red social o medio de comunicación digital. Así que el aumento ha sido bien interesante en el mundo de lo digital por la pandemia. Hemos, por diferentes necesidades, por supuesto, no solamente por el tema de la educación, sino que también por seguir supliendo una necesidad comunicativa, una necesidad de socialización que tienen nuestros chicos y chicas, pues por la cuarentena, por supuesto, y por ese aislamiento obligatorio. La única forma que han encontrado de seguir haciendo, de seguir satisfaciendo esas necesidades de socialización ha sido a través de las redes sociales, ¿cierto? De conocer personas, de mantener esa comunicación con mi amiguito, con mi amiguita, los adultos, en mantener esa comunicación con los seres queridos, con mi pareja que de pronto vive en otro lugar, con las personas que son importantes para mí. Hemos visto entonces que el mundo de lo digital ha sido el puente perfecto, ha sido el canal perfecto para mantener esos vínculos y para que todos sigamos también informándonos. Y muy importante, entreteniéndonos. Entonces ahí empieza uno de los principales problemas que ha tenido los papeles, ¿cierto? O el rol de la crianza en el mundo de la pandemia frente a lo digital. Y es que muchos papás, ahorita les decía esos dos polos, por acá teníamos el polo que son los papás que permiten todo, ¿cierto? Utilice eso como vengan, gana, utilice todo eso. Entonces le doy celular, le doy computador, le doy tableta a mi hijo, ¿cierto? A mi hija. Y justamente utilizan esos dispositivos como distractores de la crianza. Entonces, claro, los papás están trabajando en la casa, los papás están obligados a hacer teletrabajo, tienen que seguir trabajando, pero ¿cómo hago para trabajar, para cocinar, para barrer, trapear y para estar a cargo de la educación de mi hijo, ¿cierto? Ha sido todo un reto para los papás, por supuesto, y lastimosamente muchos utilizan esos dispositivos como distractores. Es que el niño se entretiene viendo Peppa Pig, ¿cierto? Es que el niño se entretiene viendo TikTok, o la niña se entretiene allá, como está entretenida viendo jugando cualquier videojuego en su celular. Mientras yo como papá estoy acá tranquilo, ¿cierto? Puedo trabajar, puedo cocinar, puedo hacer un montón de cosas más y mi hijo está profundamente focalizado allá. Sin conocer qué está viendo, sin conocer con quién está hablando, sin conocer a qué páginas está accediendo mi hijo. Así que veamos cuáles son los riesgos que implica justamente todo eso. Muy importante que en términos educativos veamos que según el Ministerio de Educación y también el ICFES, en una encuesta que hicieron el año pasado, pues se pudo evidenciar que los más de 2.400.000 estudiantes de colegios rurales del país colombiano, solamente el 17% de esos 2.400.000 estudiantes, solamente 408.000 niños tenían acceso a Internet y un computador. Es decir, ni el 20% de esa gran cantidad de niños tenía acceso a la educación. Vemos justamente allí el tema de la brecha digital y de que si bien el aumento de las redes y de lo digital ha sido considerable por la cuarentena y por la pandemia, pues no todos han podido acceder a ese servicio, no todos han podido seguir educándose y no todos los niños y niñas han tenido ni siquiera la opción de seguir socializando. ¿Por qué? Porque no pueden, ¿cierto? No tienen el acceso a un computador o simplemente en el lugar donde están, en la montaña, no llega la señal de internet, no hay cableado que llegue hasta allá con un servicio de internet. Así que es importante este dato, me parece, para que no solamente veamos de que muchas personas hemos empezado a utilizar más el mundo de lo digital, pero también hay muchos otros, de hecho más que los que lo utilizan, muchos otros están quedando atrás, ¿cierto? No están accediendo a educación, no están accediendo a entretenimiento, no están accediendo a nada porque no tienen cómo acceder a ese mundo digital. Adri, muy interesante las cifras que nos estás diciendo y también a veces un poquito como preocupantes en cuanto a las diferenciaciones en la sociedad. Pero entonces me gustaría mucho que habláramos un poco más de cómo se da entonces el uso en los entornos educativos de los medios, cómo se debería manejar, que yo sé que es una duda también para muchos educadores y es cómo manejo a estos niños en este espacio digital. Los colegios, tanto públicos como privados, pues han tenido que buscar las herramientas informáticas y digitales que les permitan seguir haciendo sus labores educativas,
y en esto también debemos comprender que ese concepto de la brecha digital, pues que me disculpan que lo repita tanto, pero yo creo que eso nos permite comprender por qué hay unas personas que saben más que otras utilizar el mundo de lo digital. Los docentes, por supuesto, no han sido la excepción, ¿cierto? Hay docentes que en este tema de la pandemia, la educación virtual, han tenido grandes problemáticas y grandes retos de aprendizaje porque no son nativos digitales ni son millennials, sino que son profes que ya tienen sus añitos, son profes que, digamos, vienen de otra forma de educar y que nunca habían tenido la experiencia de educar a través de una pantalla. Pues para muchos profes eso ha sido todo un reto, sin embargo, también han tenido que abocarse justamente, bueno, a aprender, por ejemplo, a manejar una plataforma como Classroom, que es de Google, ¿cierto? Va a manejar plataformas como esta en la que estamos nosotros, que es Zoom, va a manejar cualquier otra plataforma que permita una interacción del docente con sus estudiantes, ¿cierto? Así que, ¿qué uso desde la educación se le ha dado? Pues es importante mencionar que acá no queremos ni satanizar mucho menos el mundo de las plataformas digitales, sino que en términos educativos ha sido toda una gran oportunidad, ha sido toda una gran herramienta y puente para que los colegios y para que los niños no pierdan ese derecho que tienen, que es fundamental, es el derecho a la educación, ¿cierto? También es una gran cantidad de niños se sigue educando hoy en día, por supuesto, todavía con los colegios que comparten estas herramientas y estos contenidos con todos los problemas que eso implica, por supuesto, porque todo tiene efectos con los niños, niñas y adolescentes que son sus estudiantes. Ahora, para aquellos docentes, cuidadores que nos escuchen, es importante algunas recomendaciones, es importante que tengamos en cuenta que en ese acto educativo también necesariamente se debe involucrar a la familia. Es muy importante que con esos niños y niñas, especialmente los que hacen parte de la primera infancia, los que están entre los 3, 6 años, todavía entre los 7, 8 años, es importante que esos niños tengan un acompañamiento constante de sus papás en esas clases virtuales que les estamos dando por la plataforma que sea, o que en esas tareas que les estamos dejando a través de lo digital también hay una participación de los papás. Es decir, los docentes tienen la responsabilidad de que si bien están obligados a utilizar lo digital, pues puedan hacer un llamado constante a que si bien ese niño está obligado a utilizar lo digital, pues que no lo haga solo, porque estamos hablando de la necesidad de que los padres orienten y acompañen, porque detrás de ese acceso que yo tengo a una clase, por decirlo en Microsoft Teams, pues yo también fácilmente, mientras veo la clase, apago la cámara y puedo estar chateando en Facebook, ¿cierto? El chico puede estar haciendo cualquier otra cosa que está lejos de la clase. Ahora, es importante justamente por eso que los cuidadores estén acompañando siempre y en todo momento. Es importante que los docentes también tengan en cuenta hacer un llamado constante a no solamente hacer actividades a través de lo digital, sino que también a que permitan y puedan también llamar a las familias a hacer actividades offline, ¿cierto? Actividades que podemos hacer en casa o actividades que incluso podemos salir. Ahora con todas las medidas restrictivas que tenemos, por supuesto, en nuestro territorio nacional, si bien hay ciertos momentos para salir, también aprovechar entonces momentos quizá presenciales para hacer otro tipo de actividades. Es decir, que no todo se reduzca a lo digital, no todo puede ser online, pero tampoco todo puede ser offline. Otro asunto muy importante en el término educativo, Carolina, que lo preguntabas, pues era entonces también que visualicemos que los docentes deben aprender también necesariamente, sobre todo aquellos que están, digamos, enchapados con la vieja escuela, que aprendamos de herramientas de seguridad y que también aprendamos de herramientas didácticas a través de lo digital. No hay nada más cansón, sobre todo para un chico, para una chica, que todo el tiempo muchas veces quiere estar jugando, no hay nada más cansón que estar 2 horas sentado frente a una pantalla. Los adultos se cansan un montón 2 horas sentado frente a una pantalla, ahora imaginémonos un niño que quiere moverse, que quiere hablar con el amiguito al lado, ¿cierto? Que está pensando en cualquier otra cosa creativa, pues todo el tiempo sentado frente a una pantalla, 2, 3, 4, 5 horas, porque la jornada de la escuela es muy, muy complejo. Así que la educación también tiene que repensarse qué otras actividades puede proponer y que no sean necesariamente a través de la pantalla. Es muy importante que veamos que la educación, si bien debe seguir, pues también tenemos que adaptarnos para que no sea una educación tortuosa y no sea una educación que antes genere más malestar y problemáticas para el chico o la chica.
Así es, Adrián, y no se trata de satanizar como tú mismo lo explicabas ahorita, sino de recibir todas estas recomendaciones que nos llevan a optimizar y mejorar la interacción y el acceso a las nuevas tecnologías. Y con relación a eso, sabemos que las nuevas tecnologías del Internet son herramientas útiles para aprender, para comunicarnos, para divertirnos, pero sin embargo, hay unos riesgos. Quisiera, Adrián, que tú nos pudieras contar cuáles son esos riesgos a los que se exponen nuestros niños, niñas y adolescentes en la web. Por supuesto que sí, Erika. Podemos definir muchos riesgos, ¿cierto? Podemos hablar de miles de riesgos que tienen todos y todas, no solamente los niños y niñas en el mundo digital. Ahora debemos comprender que los chicos, los niños, niñas y adolescentes tienen especial vulnerabilidad, ¿cierto? Por asuntos de maduración cerebral, porque todavía no saben regular impulsos, porque por su etapa de desarrollo y de crecimiento, dependiendo en cuál etapa del desarrollo estén, pues todavía no tienen todavía ese criterio de responsabilidad para el manejo de lo digital. Así que tenemos a grosso modo tres riesgos: riesgos de contenido, riesgos de contacto y riesgos de conducta. Cuando hablamos de riesgos de contenido, hablamos de la cantidad de información, videos, audios que pueden incitar a la violencia, ¿cierto? Que pueden incitar a la discriminación, que hablamos de contenido sexual, ¿cierto? Como la pornografía que está en el mundo de lo digital y que allí está disponible para que cualquiera acceda a esa información, cualquiera como un niño, ¿cierto? Esos son los riesgos de contenido, son contenidos inapropiados que están allí dispuestos para los niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de riesgos de contacto, justamente hablamos de un fenómeno que es el fenómeno del grooming, ¿cierto? Y que hablamos de que un adulto crea un perfil falso y que va a intentar contactarse con un menor de edad para ganarse su confianza, enamorarlo, dejarlo encantado y eventualmente pasar a una situación de abuso sexual que obviamente nadie quiere llegar a ese momento. Cuando hablamos de riesgos de contacto, hablamos de que en las redes sociales yo puedo hablar casi con cualquier persona, ¿cierto? Yo puedo hablar con una persona que está a 10 metros de mí, a como con una persona que esté en Alemania o que esté al otro lado del mundo, a través de, por ejemplo, de una red como Instagram. Ahora, yo puedo asegurar que esa persona que me está hablando es la que aparece en la foto de perfil, pues yo no lo puedo asegurar. Y menos un niño que todavía no aprende, que no ha aprendido a diferenciar porque sus capacidades todavía no le dan a diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso. Por eso los riesgos de contacto nos hablan entonces de también el ciberacoso, ¿cierto? Yo puedo ser acosado por una persona que me está amenazando o que me está diciendo cualquier tipo de cosas por mensajería instantánea en cualquier red digital. O también puedo ser víctima de ciberacoso, que muchos niños han sido víctimas por asuntos relacionales en lo digital. Entonces sube una foto en la cual el niño está siendo avergonzado, esa foto se comparte 10.000 veces, esa foto la comenta 1 millón de personas. Imagínense cómo se va a sentir ese niño que está siendo víctima y que está siendo ojo público de miles de personas que él ni siquiera conoce, pero que todos están burlando de él, ¿cierto? Y finalmente, el riesgo de conducta, hablamos específicamente de aquellos, de aquellos retos que aparecen constantemente en el mundo de lo digital y que muchas veces incitan a que los chicos tengan conductas riesgosas, ¿cierto? Ya se han visto diversos casos donde aparecen retos que se hacen virales y donde los chicos pues justamente quieren también ser reconocidos y se hacen ese reto, quieren también hacer parte y pues se implican en ese reto que se está invitando. Hace un par de meses un chico que participó en nuestros retos, que salió en una red social llamada TikTok, que es una red social bien particular, que es China. Justamente está, no sé si murió finalmente, pero sí me di cuenta que fue un chico de Estados Unidos de 12 años que tuvo daño cerebral, ¿cierto? Porque accedió a uno de los retos que se compartió en esta red social. ¿Y el reto en qué consistía? En aguantar la respiración hasta que perdiera el conocimiento. Imagínense qué clase de retos se comparten muchas veces, retos que no quiero decir que todos sean malos para nada. Hay retos, por ejemplo, de bailes, hay retos, por ejemplo, de, qué sé yo, de comer algo, de tomar algo, pero hay muchos retos que debemos visualizar que son peligrosos y que implican riesgos conductuales para nuestros chicos y chicas. Ahora, somos nosotros los que debemos orientar, ¿cierto? Porque los riesgos que tenemos en las redes digitales pues son muchísimos y para no alargarme mucho en esta pregunta, pues también es importante que reconozcamos que los delitos digitales existen, que me pueden hackear, ¿cierto? Que hay personas que no son bien intencionadas en el mundo de lo digital y que tenemos que reconocer que
Lastimosamente las pantallas son una gran oportunidad para los abusadores sexuales, para los acosadores y para las personas que quieren hacerle daño a nuestros niños y niñas. Adri, muchas gracias por recordarnos todos estos peligros que nos podemos encontrar en Internet, que sabemos que es como el miedo que tienen los padres y cuidadores a que los hijos los usen, pero también es importante que tengamos en cuenta que a pesar de que no podemos omitir todos los riesgos, tanto del mundo digital como del real, pues podemos tener estrategias, podemos implementar herramientas y podemos acompañar como padres y cuidadores a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, como nos puedes tú recomendar a todos ese acompañamiento en cuanto a límites, a la regulación y la responsabilidad, y también por otro lado, además del acompañamiento, de qué forma podemos aprovechar estos contenidos que encontramos en Internet y en los medios para el aprendizaje. Muy bien, claro que sí, las recomendaciones para los cuidadores y todo pues son muchísimas y la primera de ellas es que es una invitación general para que conozcamos, ¿cierto? Y nos podamos también instruir un poco en el mundo de lo digital. Miren, papás y mamás y personas que nos están escuchando, nadie estaba preparado para la pandemia, ¿cierto? Ningún sistema de salud escaso estaban preparados para la pandemia, así como los docentes no estaban preparados para el mundo de lo digital, así como muchos de sus niños y así como ustedes mismos no estábamos preparados para todo este mundo, todo este monstruo tan grande, tan peligroso, pero también tan maravilloso, que es el mundo de lo digital. Así que una primera recomendación, Carolina, es que conozcamos, que nos permitamos instruirnos, capacitarnos, conocer un poco más, que permitamos saber, por ejemplo, qué son las herramientas de control parental, qué es una red social, qué es una política de datos de privacidad, qué es una política, por ejemplo, de cómo utiliza Facebook mi información, ¿cierto? ¿Qué son las plataformas virtuales? ¿Cómo podemos proteger a nuestros niños? Es importante que conozcamos al menos lo básico del mundo de lo digital. Ahora, hay varias recomendaciones también según la edad de los niños. Tenemos recomendaciones para aquellos niños que están entre los 0 y los 6 años, que hacen parte de la primera infancia, y una recomendación muy puntual para los padres que tengan hijos entre esta edad, entre los 0 y los 6 años, es que entre menos pantallas, mucho mejor. Ahora, no vamos a decir que sea prohibido totalmente el uso de las pantallas, pero si se van a utilizar las pantallas antes de los 6 años, debe necesariamente tener un acompañamiento del papá. Es decir, tratar de que nunca el chico o la chica menor de 6 años utilice un dispositivo y menos un celular de manera aislada o que lo esté utilizando solo, ¿cierto? Siempre debe haber un acompañamiento, una regulación en el tiempo y, por supuesto, en el contenido que esos chicos están observando, partiendo, por supuesto, del ejemplo. Es decir, si yo no utilizo bien mi celular, si no utilizo bien mi computador como papá, entonces mi hijo va a estar viendo todo, por supuesto, y se va a preguntar por qué él sí y por qué a mí me lo prohíbe tanto. Entonces, una recomendación para la primera infancia, entre 0 y los 6 años, es entre menos pantallas, mucho mejor. Y si hay pantallas, que sea con todo el acompañamiento y nunca dejarlo aislado al chico o a la chica. Para los chicos entre 6 y 12 años, es muy importante empezar, ¿cierto? Desde el ejemplo otra vez, que el ejemplo sea fundamental allí. Ya puede haber un poco más de autonomía en el uso de lo digital, sin embargo, no se debe también dejarlo utilizar solo a ese chico o a esa chica las pantallas, ¿cierto? El tiempo puede aumentar, el tiempo de uso puede aumentar, pero es importante que en este momento empecemos ya a enseñar a los chicos que los papás son red de apoyo y es importantísimo, Carolina y Deika, que le enseñemos eso a nuestros cuidadores, que entre las edades de 6 y 12 años tenemos que empezar a reforzar con esos chicos qué es la privacidad, qué se puede y qué no se puede compartir, qué es la huella digital, porque hay cierta información que no es buena compartir en las redes sociales. Y muy importante, que si en algún momento se sienten vulnerados o sienten que están ante algún peligro en el mundo de lo digital, pues que puedan acudir a ellos, los papás, para saber qué hacer. Entre otras palabras, esto es reforzar la red de apoyo que significan los padres de familia para los niños que están utilizando el mundo de lo digital. Y también muy importante proponer actividades offline, es decir, que no todo sea pantallas otra vez, que ustedes cuidadores puedan proponer también allí entonces otros tipos de actividades que no tengan que ver con algún videojuego o algún
video, por ejemplo, en Internet. Y ya para los adolescentes de 12 a 17 años, estamos hablando entonces de que acá, por supuesto, para ellos es muy importante la socialización, la familia empieza a tomar un papel secundario, los amigos un papel más protagónico, así que debemos reconocer que ya puede haber mucho más tiempo de uso de las herramientas informáticas y los dispositivos digitales. Sin embargo, no todo el tiempo puede quedarse allí, no todas las actividades puede ser a través de las redes digitales. Puede haber un tiempo más prolongado y ya el chico o la chica puede utilizar de manera más independiente el mundo de lo digital, pero también tiene que haber un constante monitoreo, conversación y mucha comunicación para que hablen y vení, ¿qué viste el día de hoy? Vení, cuéntame qué estabas haciendo en el computador hoy, ¿cierto? Como una conversación, más que como una vigía todo el tiempo vigilando qué hacer y qué no hacer en el mundo de lo digital, porque ya estos chicos quieren justamente más independencia. Así que también me preguntabas, Carolina, por entonces, ¿cuáles son aquellas potencialidades? Exacto, que de qué otra forma entonces podemos hacer uso pues de estos contenidos que encontramos en Internet para el aprendizaje, ya como para ir finalizando esta voz de la experiencia. Perfecto, Carolina, pues por supuesto que sí. Volviendo al tema de ahorita, una de las primeras potencialidades que encontramos en lo digital es la educación, ¿cierto? El constante aprendizaje, información de lo que usted quiera hay en Internet, de libros, de videos, de películas, de actividades para hacer en familia, hay un montón de cosas y un montón de información al cual usted puede acceder y que justamente podemos aprovechar los papás para aprender cómo cuidar a sus hijos, por ejemplo, y cómo orientar a sus familias y también los chicos en diferentes intereses y gustos que tengan. Otro asunto que podemos encontrar mucho en Internet es el entretenimiento, ¿cierto? Que las pantallas, queridos papás y mamás que nos estén escuchando, sea también una excusa para poner, qué sé yo, un baile en familia, para poner una película familiar, para también fortalecer espacios de entretenimiento que permiten lo digital, pero que no sea solamente el chico aislado en su habitación, ¿cierto? Viendo las películas él solo o practicando algún baile, sino que podamos aprender en conjunto, que podamos entretenernos, porque también hay muchísimo para entretenernos en Internet, pero juntos en familia. La comunicación es otra de las grandes potencialidades que tiene el mundo de las redes sociales digitales, y es que yo puedo comunicarme con una persona que para mí es muy importante, pero que por obvias razones en pandemia es difícil ir a verla, así que esa es otra de las formas que tenemos de aprovechar el mundo de lo digital, comunicándonos, ¿cierto? Ahora, comunicándonos sabiendo con quién nos comunicamos, ¿cierto? Que no vayamos a caer en ese riesgo de contacto que les hablaba ahorita. También podemos proponer actividades para aprender en conjunto, pequeños proyectos, que digamos queremos aprender a hacer buñuelos, ¿cierto? Porque no sabemos cómo hacer buñuelos, pues en YouTube está la receta. Queremos aprender a bailar tango, que es que mi hija quiere aprender a bailar un baile todo raro que yo no sé cómo se llama. Pues bueno, busquemos un video de eso en YouTube, que hay tutoriales de montones, y voy a participar con mi hija en ese aprendizaje de ese baile. Actividad física podemos hacer muchísima, que hay un montón de instructores en Internet también. Podemos aprender casi que cualquier cosa, un instrumento nuevo, podemos aprender sobre un tema nuevo, pero la idea es que sea en conjunto y en participación de los papás. Así que las potencialidades, Carolina, son muchas, pero yo diría que esas son como de las principales que quería compartir hoy. Muchas gracias, Adrián. Bueno, ahora sí, me gustaría que nos compartieran sus últimas recomendaciones con respecto al tema del día de forma breve para todos los padres, cuidadores y comunidad que se conecta con nosotros. A mí me gustaría pues decir como recomendación final. Y es que en el mundo digital, como escuchamos anteriormente con todo lo que nos contó Adrián, nos guste o no, ya forma parte de nuestra vida. Entonces no es cuestión de si está bien, si está mal, sino que simplemente ese es el mundo que tenemos. Entonces es nuestro deber encontrar la forma más adecuada pues para hablar de esta, para cuidarnos, para prevenir, independientemente de si nos gusta o no, pues hay que usarla. Entonces las amenazas del mundo digital no van a ser menos peligrosas que las que siempre hemos tenido en el mundo real, sino que son menos visibles y son como diferentes. Entonces nada, pues como comunidad, yo los invito como a cuidarnos, a cuidar a los niños y a siempre estar informados. Ahora sí me gustaría que nos dieran como sus últimas recomendaciones. Bueno, yo creo que la exposición de nuestro invitado ha sido muy clara, muy pertinente y muy concisa, ¿cierto? Pero yo quiero invitar también a los padres a que seamos conscientes de que a medida que avanza la tecnología y las oportunidades de esta conexión,
que se generan nuevas experiencias también para nuestros hijos, pero también amenazas. Entonces, la invitación es a que conozcan qué es el Internet, saber cómo funcionan, los peligros que hay en ella, establecer una buena comunicación con sus hijos, abierta sobre toda esta problemática que vemos y adoptar unas nuevas normas de uso. Yo pienso que es muy importante que podamos aplicar en ellos normas, porque eso también genera en ellos disciplina, genera en ellos comportamientos que van a ser reflejados cuando tengan esa edad adulta, y educar con responsabilidad. Bueno, finalmente me gustaría recomendar entonces que también, queridos papás, podamos conocer y no quedarnos simplemente en la excusa de es que yo no sé, eso es mucho para mí o eso tan malo. En el siglo XVI culpaban a la escritura de los libros de que iba a ocasionar pérdida de memoria a las personas, que la gente ya no iba a recordar nada más. El siglo pasado le culpaban a la radio de que estaba generando problemas de sueño y hoy en día culpamos a lo digital de un montón de cosas. Así que la invitación es a que no nos quedemos en ese discurso y que podamos conocer más. Aprovechen los contenidos que también tenemos en Internet para saber cómo orientar a los niños, que también podrán encontrar guías, libros y muchos videos de cómo pueden hacer esa labor. Bueno, y por el día de hoy, como lo decía nuestra compañera Carolina, hemos dado por terminado este programa. Esperamos seguir compartiendo con ustedes estos espacios creados en pro de nuestros niños, niñas y adolescentes. Agradecemos a todos nuestros invitados, a nuestro invitado especial el día de hoy, Adrián Echeverry, nuestro formador, a Carolina en el área de comunicación del proyecto Buen Trato. Gracias por participar y recuerden que pueden sintonizarnos cada martes a través de la emisora Minuto de Dios y a través de nuestras redes sociales para que conversemos de todos los temas que hemos preparado en esta misma hora, 7 de la noche, en este programa que se llama Por las Por las buenas, buenas siempre. siempre.